Amén, gloria a Dios, amén, en esta tarde, amén, qué bueno que Dios nos permitió estar aquí en este lugar. Yo creo que es Dios que nos permitió, entonces yo creo que también si Él nos trajo es porque Él quiere bendecirnos, ¿verdad?, en esta tarde. Y quiero ministrar sobre este tema de la anorexia espiritual. Acuérdense que es espiritual, ¿verdad? Y la anorexia nerviosa es un trastorno alimentario grave que se caracteriza por una restricción severa de la ingesta de alimentos debido a un miedo intenso a ganar peso o la obesidad. Síntomas de la anorexia nerviosa es restricción alimenticia, miedo a ganar peso, percepción distorsionada, o sea, está muy delgada pero piensa que está gorda, o sea, y todo el mundo la ve muy delgadita, los huesitos ya, pero ella piensa que está muy gorda y por eso ya no come. Pérdida de peso, efectos de la anorexia nerviosa, perdón, problemas físicos, desnutrición, osteoporosis, problemas gastrointestinales. Segundo, problemas emocionales, ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento social. Espiritual del griego pneumáticos, que siempre connota las ideas de invisibilidad y poder, las cosas que tienen su origen en Dios y que, por tanto, están en armonía con su carácter, como lo está su ley, que son espirituales. Ya les leí un poco sobre la anorexia física, lo que es la que es normal, ¿no? Que es una persona que no come, o sea, no come, puede ser que se coma nada más una manzana en todo el día, pero el cuerpo necesita nutrientes, el cuerpo no basta con una manzana, necesita otros nutrientes para poder estar bien, de tal manera que estas personas están la mitad de su peso normal y ellos se sienten todavía que están que se sienten gordos, ¿no? Pero eso es psicológico. Entonces, ellos no quieren comer para nada, porque como está la historia de esta Miss, o sea que tuvo en su tiempo de muchos privilegios, se puede decir, y esta mujer estaba muy delgada, pero no delgada que ya huesitos, sino que tenía un cuerpo bien para estar, ¿verdad? En los aplausos y todo eso, pero esta mujer se llegó el tiempo donde empezó definitivamente, porque todo su familiar era obesa y su mamá era muy estricta con ella, y entonces ella empezó a no comer definitivamente, de tal manera que se llegó el tiempo donde era puro esqueleto, sin ofender, no piensa que me estoy burlando, es la historia. Y entonces esa mujer, gente venía a tener conferencia o querer tener conferencia con esa mujer para que le explicara cómo se sentía ella. Ella decía definitivamente, no se le recomiendo a los jóvenes, dice, que empiecen a hacer eso de no comer y de no querer comer nada por estar delgadita, ¿no? Porque van a tener problemas después de gastrointestinales o del corazón o de muchas enfermedades, porque el cuerpo necesita, ¿verdad?, comer. Entonces, anorexia espiritual, es decir, estamos en esos tiempos donde el cristiano también padece eso, de anorexia espiritual. No tiene hambre, pero no de comida, sino que de la palabra de Dios, la que lo nutre, o la que la nutre, o la que le hace estar fortalecido, fortalecida. Ya no busca a Dios, ya no está interesado
en estar leyendo la palabra, en saber las historias de la palabra o saber las escrituras, ya no es tan importante porque ahora ella está, ahora ella está llena de otras cosas. Ahora ya no quiere de Dios, ya no quiere estudiar la palabra. Entonces está padeciendo de una anorexia espiritual, que tiene que renunciar a eso y entender que solamente la palabra de Dios la va a nutrir. Y esa palabra de Dios es la misma enseñanza o la misma escritura que nosotros tenemos que estarla constantemente leyendo. Tal vez ya no la hemos leído, tal vez ya no la estamos leyendo como antes. Y eso nos está pasando, ya no tenemos esa hambre de Dios, de la palabra de Dios, y estamos con esos síntomas, ¿verdad? Ya no se nos apetece la leche no adulterada, como el niño recién nacido que quiere esa leche para seguir creciendo, seguir desarrollándose, pero ya ahora, ¿verdad? Nosotros como cristianos estamos padeciendo de eso y estamos desnutridos espiritualmente hablando. Y es importante entender que lo que te va a nutrir es la misma palabra de Dios. Esa es la palabra que Dios nos dejó, 66 libros, para que usted se esté alimentando constantemente y esté fortalecido o fortalecida. Amén. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Isaías. En Isaías 30, del 12 al 13. Isaías 30, del 12 al 13, vamos a dar inicio con las escrituras. ¿Ya está ahí? Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, en gran manera esta palabra, este mensaje, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas en esta tarde. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre eterno, por siempre. También tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra, también puedan ser bendecidos, Señor. Todo te lo estoy pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso un fuerte. Aquí podemos mirar en los tiempos de Isaías. Aquí le está diciendo el mismo Dios al pueblo de Israel que habían rechazado la palabra, habían rechazado el mensaje, habían rechazado la palabra profética de los profetas, y entonces ellos la habían hecho un lado y ahora estaban confiando solamente en las falsedades de aquellos, porque había profetas falsos en aquel tiempo también, y querían seguir, ¿verdad?, o confiar en ellos, y menos de la palabra profética en los tiempos de Isaías, un hombre que fue desechado por el rey, o fue desechado también por el mismo pueblo de Israel, porque Isaías le hablaba solamente lo que Dios le decía que tenía que transmitir al pueblo de Israel, y era odiado literalmente porque él les hablaba con la verdad. Entonces dice, ustedes confiaron más en la tragedia o están confiando en otras cosas y no están confiando en Dios. Es como nosotros a veces estamos confiando en noticias amarillistas o noticias malas que no tiene que ver nada con las cosas que están actualmente sucediendo. Y a veces nosotros nos vamos más a esas noticias, a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos nosotros que las escrituras dicen que en estos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, todo eso lo sabemos, que nación contra nación, hambrunas, y lo estamos mirando ahorita.
Pero a veces estamos en nosotros, como dice Isaías, nos apoyamos o estamos confiando en la iniquidad o estamos confiando, ¿verdad?, en las violencias, y eso será como una grieta que tarde que temprano va a hacer estragos. Mire, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en las escrituras, lo que dice la palabra. No desviarse, no irse a izquierda ni a derecha, sino que hacer lo que está diciendo el Señor en su palabra. Y muchos a veces nosotros la desechamos, como los tiempos cuando este rey iba a tener el convivio, iba a tener ahí la comida, mató sus toros y empezó a invitar a gente de prestigio, pero rechazaron ese banquete hermoso, y ahí da a entender que ellos rechazaron. El mismo pueblo de Israel rechazó la salvación, rechazó el mensaje que Dios estaba ofreciéndoles a ellos, y después se enojó porque nadie quiso ir, que dijo: váyanse a los vallados, a los caminos, tráiganme a los cojos, a los ciegos, a los marginados, tráiganmelos para acá. Y ahí entramos nosotros, porque nosotros no somos judíos, y ellos rechazaron ese manjar, eso algo delicioso que era para ellos la salvación de vida eterna, pero la rechazaron. Y así está, como eso está diciendo Isaías, que el pueblo de Israel rechazó, o sea, hizo un lado la profecía o la palabra de Dios que estaba en ese momento del pueblo de Israel, lo que le iba a acontecer, pero ellos mejor hicieron un lado y se apoyaron mejor en las violencias o en las iniquidades que estaban sucediendo. La generación de Isaías temía la agresión de Asiria, que era el pueblo, que era el enemigo número uno de Dios. El profeta comprende que la verdadera amenaza es su rechazo a escuchar la palabra divina de salvación, las cosas halagüeñas, las mentiras respecto a la popularidad de los falsos profetas en Judá. El pueblo prefiere escuchar falsas garantías. En realidad, los que hacen es rechazar al mismísimo Dios de Israel. Entonces lo estaban rechazando al mismo Dios. Ellos pensaban que estaban rechazando la palabra de Isaías, o estaban rechazando las palabras que él les hablaba a ellos de parte de Dios, pero ellos estaban rechazando al mismísimo Dios. Así es, hermano. Nosotros rechazamos la palabra, lo que está escrito, lo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Estamos rechazando directamente a Dios porque no lo estamos poniendo en práctica. Entonces, la escritura es para ponerla en práctica, ser oidor y hacedor de la palabra. Ilustración de las personas anoréxicas, una ilustración. Y dice que los cantantes de rock suelen morir muy jóvenes. Parece que esto es muy normal entre algunos de ellos. Una vez, uno de ellos murió a los 32 años de anorexia nerviosa. Y esta anorexia nerviosa es el enflaquecimiento excesivo del cuerpo causado por la repugnancia emocional o psicológico a comer y beber. El peso corporal puede reducirse a la mitad de lo normal y no sienten hambre. Miles de cristianos sufren de anorexia espiritual. ¿Y qué es anorexia espiritual? Es la adversión a leer la palabra de Dios, o sea, no tienen hambre de leer la palabra. Los cristianos anoréxicos están debilitados espiritualmente, les falta comida nutritiva. Es la palabra de Dios, les falta apetito de la palabra de nuestro Dios. A veces nos asustamos a ver esos niños de África, casi se les ve el hueso por falta de comida.
pues nosotros así estamos espiritualmente. Necesitamos leer la palabra de Dios, es el alimento que nutre el alma del cristiano. Necesitamos desear la leche no adulterada, como un recién nacido. Podemos pasar 5 o 6 horas platicando con una hermana por Face, 5 o 6 horas. Pero para leer la palabra de Dios se nos hace difícil, no se nos apetece. Y no estoy hablando de que sea malo que usted platique con sus hermanas y no, es que el pastor está amargado, no quiere ni que platique con las hermanas, mire, ahora está mal. Estoy hablando de algo importante, de que usted tiene que darle prioridad a Dios, a su palabra. Primero lea la palabra, para todo hay tiempo. Tiempo de leer la palabra y tiempo de platicar con su hermano y su hermana. Tiempo de estar metido en la palabra y tiempo también de platicar con los hermanos. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que Dios quiere que estemos nutridos de la palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que tener tenemos que nosotros entender, vamos a esforzarnos para leer las Escrituras. Y es por eso, hermano, que a veces nosotros estamos débiles en la fe, porque no estamos estudiando las Escrituras. Y nos hace mucha falta leer la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Y así dicen las personas estas que, los rock and rolleros, ¿no? Que ellos dicen que están muy bien. ¿Verdad? Dicen los historiadores que ellos aparentemente están bien, pero no pueden rendir como una persona que es normal, que come sus 5 o 6 comidas al día o 3 comidas. O sea, está normal, ¿verdad? Que el que come nada más una manzana. Como conocí una persona hace muchos años que por poco le caía la leucemia, porque se comía creo una manzanita nada más. Pero estaba casi como la Barbie, creo. Pero le andaba costando la vida. Entonces, hermano, porque es necesario que el cuerpo coma los nutrientes que son del cuerpo que necesita. Así es también la palabra de Dios. Dios te da fuerza, Dios te fortalece. Dios te anima, Dios te fortalece tu vida. ¿Por qué siempre estamos desanimados? ¿Por qué siempre estamos pensando cosas negativas? ¿Sabe por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. El enemigo está haciendo estragos en nuestras vidas y por más que uno ore y diga, Señor, bendícelo, Señor, bendícela, pero es personal. En la fortaleza espiritual es personal de cada persona. Tiene que esforzarse, tiene que leer la palabra. ¿Cómo estás, hermana? No, estoy tristísima. Estoy pasando unos problemas tan difíciles. ¿Y ya han leído la palabra? No he leído, estoy chateando todo el día. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la tendencia del ser humano, del cristiano, que no se preocupa por su vida espiritual. Es más fácil decir, hermanos, oren por mí, por mi vida espiritual. Y no estoy diciendo que sea pecado que oremos por ti, pero usted también tiene que tomar su iniciativa de orar por su vida espiritual. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hay miles y miles de cristianos, y no estoy hablando de aquí de la iglesia, estoy hablando del cristiano de todo el mundo, el africano, el chino, el de Rusia, todos los cristianos de todo el mundo están padeciendo porque ya no les interesa las escrituras. Y gente se va y dice, es por culpa de esta persona. No, es porque no leemos la palabra de Dios. Si realmente leyéramos la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta cómo se tiene que servir a Dios, cómo se debe vivir un cristiano. Ahí está en la palabra, porque si la leemos, sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero si no la leemos, yo estoy mejor que todos, pero no se ve. O sea, se puede reflejar que no es así, porque es fácil señalar a los demás.
Pero qué difícil decir, voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué a veces cualquier pretexto y dice uno, pues no, yo hoy no voy a orar, hoy no voy a leer, hoy no voy a ayunar? ¿Por qué nos hace falta leer las Escrituras? Si la leyéramos, ahí nos íbamos a dar cuenta cómo Dios quiere que viva un verdadero cristiano. Esto no es religión, esto es una relación personal con Dios, que usted y yo estemos conectados no con el hermano o la hermana, porque la hermana pues sí, se lleva bien contigo, conéctate con Dios, porque es importante conectarte con Dios. No estás conectado con Dios, por eso vienen los desánimos. El hermano la hermana está fortalecida, porque tal vez ella tiene una conexión con Dios, se ora con Dios y lee la palabra, está en comunión con Dios. ¿Cómo estás? No, es que vieras cómo me carga el diablo ni nos conoce. ¿Cómo estás? Vieras que el diablo me anda dando unas cachetadas, tú mismo te las andas dando, porque no oras, no lees, no ayunas, ni te quieres congregar. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Cristo vive, aleluya. Y decimos, tenemos el poder de Dios. Necesitamos leer. Necesitamos estudiar la palabra. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no le vas a preguntar al hermano ni a la hermana cómo tienes que. Dios ahí te va a ir mostrando. Vamos a seguir leyendo la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a seguirnos alimentando de la palabra. Segunda de Reyes 17. Dice así la palabra de Dios, 17 del 13 al 15. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Volveos de vuestros malos caminos. Los profetas llamaban de continuo al pueblo al arrepentimiento, endureciendo su cerviz, o sea, un terco rechazo a responder. Desecharon los estatutos y preceptos de Dios, no quisieron obedecerlos. A sus padres en el pasado Dios lo pasa por en medio del mar, en seco, el maná en el desierto, grandes testimonios. Pero mejor hicieron lo que las otras naciones hacían. Se iban a la idolatría, a los pecados que hacían las naciones paganas. Mire, hermano, ahí está el pueblo de Israel ahorita, ahí está todavía. A pesar que el pueblo de Israel ha sufrido mucho y aparte siempre le ha dado la espalda a Dios, o siempre desde que el Señor los sacó de Egipto, ellos siempre murmuraban, decían cosas en contra de Moisés, porque había un descontento en ellos. Entonces el pueblo de Israel siempre endurecía su cerviz, siempre no quería obedecer. Y ahí está Dios, la misericordia de Dios con ellos. Les mandaba a los profetas para que los guiara o para que les explicara de la palabra de Dios. Y ellos endurecían su cerviz, o sea, no querían obedecer la palabra, no querían sujetarse a los preceptos. Dios les decía, mire, ustedes se van a ir a Canaán o se van a ir a esas naciones, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. Y de tal manera que hacían lo contrario, ellos quemaban a Moloch,
a sus hijos los pasaban por el fuego. Mire, hermano, cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, porque se dejaron empapar o envolver por las naciones paganas. Dios mismo quería que ellos fueran diferentes a esas naciones, que ellos fueran ejemplo, que ellos pudieran mirar, las naciones paganas que pudieran mirar en ellos algo diferente. Pero no era así, porque desechaban la palabra de Dios, desechaban el mensaje de Dios. Hermano, esto ha sido viejo y lo continuamos haciendo. Rechazamos la palabra, rechazamos lo que el Señor quiere para hacemos las cosas a nuestra manera. No, es que es entre Dios y yo y mi Dios nada más. ¿Y qué lo demás? Yo con mi Dios estoy bien, lo demás no me interesa. Estamos malinterpretando la palabra de Dios. Estamos malinterpretando las escrituras. La misma palabra, ahí está lo que tenemos que hacer. Y eso no lo hacemos. O sea, nos echamos la palabra de Dios a las espaldas como también los de Israel. Los estatutos, los mandamientos se le echaban a la espalda. Nosotros no vamos a hacer lo que dicen los profetas. No vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón quiere hacer. Eso y así lo hacemos. Como nuestro malvado corazón quiere, eso hacemos. Porque es la carne, no es el espíritu. Es la carne de uno que quiere hacer su voluntad. Y bueno, lo que se está alimentando, eso es lo que gana. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Yo creo que el Señor ha sido muy bueno con nosotros y tenemos que seguir escuchando, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros estemos bien bendecidos. Pero bueno, el Señor ahí deja su palabra y a uno, ¿verdad? Si la toma o la deja, entonces el que la agarra recibe bendición. Y el que la deja, pues, el Señor va a bendecir a su pueblo. El Señor prometió hoy grandes bendiciones a cada uno. Entonces el Señor no va a volver su palabra vacía, sino que va a dar fruto aquí. Los que están, esos son los que van a recibir. Los que estén, esos son los que van a recibir la bendición grande que Dios va a derramar en este momento, en nosotros. Entonces, esto ha sido muy viejo. Se imagina, los profetas ahí están hablándoles que cómo tienen que vivir, de qué manera el Señor les iba a dar grandes bendiciones, pero ellos desechaban la palabra y se molestaban con los profetas, porque los profetas pues eran los hombres que estaban ahí, los que estaban como cuchillito de palo, ¿no? Tienen que obedecer los estatutos, tienen que buscar a Dios, tienen que hacer, y ellos pues miraban a los profetas. El profeta es un hombre, yo y Dios nada más. No, pero por algo dejaron a los profetas en aquel tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor, Luis. Dios, el pueblo de Israel les daba el maná en el desierto, no había más que comer, más que el maná. Era pan de nobles, sabía como aceite nuevo, lo hacían en tortas. Era una comida especial, comida de nobles, comida del cielo. Y aún así ellos no valoraban todo eso. 40 años en el desierto y dice la palabra de Dios que sus pies no se hincharon. Sus calzados no se acabaron. ¿Se imagina? 40 años. Ahorita los zapatos tardan como 6 meses y se acabaron. Pero en aquel tiempo, 40 años. Bueno, al menos que sean Nike, ¿no? O marcas de esas buenas. Pero realmente, 40 años, ahí estaban sus zapatos normales, su vestido, 40 años y intacto su vestido. Dios es poderoso. Y aún así ellos renegaban y decían, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de allá? Estábamos muy bien estábamos allá.
los pescados, los barriletes, los guachinangos, la carne, los puerros, los pepinos, los caldos, las ollotas de carne, pero no se imaginaban que Dios nos había dado libertad. Donde fluye leche y miel. Y aún así ellos no estaban contentos. Y nosotros, hermanos, es igual. Dios nos bendice, Dios nos da esto, nos da lo otro, Dios nos bendice de esta manera, de otra manera, y nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y luego decimos, pero ¿cómo haré para agradecer al Señor? Bueno, siéndole fiel, pero no lo hacemos, ¿verdad? Porque el Señor nos da y como el Señor está muy lejos, no, pues, no hay problema. Primero las cosas que me gustan y después Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Cada vez, hermano, que uno no hace lo que tiene que hacer es desechar a Dios mismo, porque los estatutos ahí están en la palabra. Ahí están lo que tienes que hacer. Y no te lo voy a estar repitiendo otra vez, decirte esto, haz esto, hermano, haz lo otro. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya si tú no lo haces, la misma palabra te va a juzgar a ti y a mí. Y que Dios, ¿verdad?, nos siga ayudando. Vamos a seguir leyendo en Oseas. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido, y aquí está hablando del pueblo en general. El conocimiento, hermano, es la misma palabra. Después los mismos sacerdotes desecharon la palabra. Mire, hermano, los sacerdotes eran los ejemplos genuinos para que ellos tuvieran, que fueran ejemplo del pueblo de Israel. Pero los mismos sacerdotes que son el ejemplo vivo para que ellos mostraran cómo servir a Dios o cómo obedecer la palabra de Dios, ellos mismos pusieron malos ejemplos, desecharon la palabra de Dios, la hicieron a un lado, hacían las cosas a su manera. Mire, hermano, porque se llegó el tiempo donde los mismos sacerdotes no les importaba cuando llevaban un animalito que estaba de su pierna quebrada. Ya no era tan importante lo mejor de lo mejor. Y el Señor también se molestó con ellos porque dice: ¿ustedes, a poco su príncipe va a recibir algo que no sirva? Dios quiere lo mejor. Y ahí está dando de entender que Dios quiere lo mejor de nosotros, de nuestras vidas, no migajas, no lo que no sirve. Dios quiere lo mejor porque Dios te dio lo mejor a ti y a mí. Dio su vida por nosotros siendo pecadores, merecíamos el infierno. Nosotros deberíamos de haber muerto ahí en esa cruz, crucificado. No, pastor, usted está pasando. Somos pecadores y por lo tanto los pecadores ahí merecen morir en una cruz. El Señor, cuerpo de pecado sin pecado, Él lo hizo por ti, por mí. Se olvidaron de la palabra, de ese conocimiento que tenían, esa instrucción que ellos habían recibido. Se olvidaron de esa ley. Dice: ¿sabes qué? Tampoco yo me voy a acordar de ustedes, de sus hijos, o sea, la descendencia, los que iban a seguir. Porque también ellos se olvidaron de Dios, del mensaje, de la palabra,
y tampoco sus hijos iban a seguir porque habían fallado. Te echaré, dice el sacerdocio, puesto que había rechazado la instrucción del Señor. Israel ya no podía servir como sacerdote para bendecir a las naciones. Era un gran privilegio ser sacerdote, ¿eh? Los sacerdotes, que deberían de ser fieles, se comportaron igual que el pueblo y recibieron el mismo castigo. Los sacerdotes tenían el conocimiento, pero no lo respetaron. Para que ellos fueran ejemplo del pueblo de Dios, desecharon la palabra de Dios y Dios los desechó del sacerdocio. Viene siendo, hermano, como el ejemplo de nosotros los que tenemos ministerio, somos ejemplos de los demás. Nosotros somos los que más debemos ser más fieles y a veces somos nosotros los que somos más infieles. Y los que no tienen ningún ministerio son los más fieles, dice. Entonces, pero deberían de ser más fieles los que tienen ministerio, porque es el sacerdocio, se puede decir. Es los que están como ejemplo de los demás. No tenemos que darnos ese lujo de decir, hoy no quiero ir, hoy no siento en mi corazón. Hoy hay cosas más importantes que hacer. Yo creo que si estamos en esa gran bendición, tenemos que esforzarnos. Yo sé esa línea. A veces no se puede. No te sientas mal. A veces definitivamente no se puede. Porque definitivamente es imposible, ¿no?, venir. Pero cuando se puede, tenemos que hacerlo. Primeramente Dios y después las demás cosas. Dios es muy bueno. Dios es misericordioso. No pasa nada. Denle un fuerte aplauso al Rey una vez más, aleluya. Mejor hubiera llovido mucho para así no venir. Así estuviera más tranquilo. No, es que era necesario que Dios nos hablara hoy. Lucas 5.1, vamos a seguir leyendo la palabra. Lucas 5.1 dice la palabra de Dios de esta manera. Yo creo que todos tuvimos pensamientos, ¿no? De no, pues está lloviendo, pues yo digo que ahora sí va a estar la bendición del chocolatito, pastor, ¿eh? Ahora sí, nomás estoy esperando que me ponga ahí un mensajito de que no va a haber para... Y no, y fíjese que llegó un mensajito de un familiar. No salgan, estén en su casita porque está muy difícil. Yo sé que sí, estaba difícil, estaban los truenos y todo eso. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Está muy feo el día. Mejor hay que, le vamos a decir a los hermanos que mejor nos vemos hasta el domingo. Digo, no, pero es que necesitamos estar ahí. Los que puedan ir van a ir y los que no van a ir, aunque no esté lloviendo, no van a ir. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Déselo fuerte al Señor, amén. Dice, yo no necesito que llueva, yo cuando quiera, aunque no llueva, yo ahí. Vamos a seguir leyendo la palabra mejor. Vamos a leer Lucas 5. Lucas 5.1 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Algo que me impacta aquí, esta palabra agolpaba, que es en el griego de como cuando usted era joven, ¿no? Y estaba en el mundo, se puede decir, y venían los grupos estos de, ¿qué grupos serían en aquel tiempo? El Mar Azul, y usted iba, ¿no? Y está hablando de mis tiempos, ¿no? Y se llenaba, querían entrar todos, la puerta, esa es la palabra agolpada. Y quiere decir que la gente quería escuchar la palabra de Dios. O sea, tenía hambre de Dios. No les importaba estar 2, 3 días escuchando la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían hambre de Dios, tenían esa sed de Dios, querían saber más de Dios. El Señor no necesitaba un micrófono como yo, sino que Él se ponía nada más enfrente de ellos. 5,000 personas le estaba predicando de la palabra de Dios.
y podían escuchar hasta el que estaba hasta atrás. Escuchaba el mensaje de Dios que estaba y se agolpaba la gente, quería escuchar de Dios. Hermano, yo creo que necesitamos regresar a esos tiempos de querer saber más de Dios, de buscar más a Dios, sentir en el corazón esa hambre de Dios como un despertar en el corazón. Necesitamos en el corazón buscar más a Dios. Porque hemos experimentado muchas cosas, milagros, prodigios, sanidades en nuestro cuerpo. Y aún así, a veces sí, pero no tengo con qué pagarle al Señor. ¿No tienes con qué pagarle? ¿No será que siendo fiel le puedes pagar al Señor? Pero ese es el problema, que no queremos entregarnos totalmente a Dios, como decía el pastor Fernando. No nos queremos meter a la olla para que nos cocine bien el Señor. Es nomás el puro piecito. No, métete, que el Señor te purifique tu corazón, te queme toda impureza de tu corazón y seas libre totalmente en Dios y puedas entregarte al Señor totalmente. Para que de esa manera puedas entender que el Señor, ese fue el llamado que Dios te hizo. Ese fue el llamado que Dios te hizo. Estabas perdido ya tal vez en el alcohol, en el adulterio, fornicación allá afuera. Muchos pecados que no sabías qué hacer. Vienes a Cristo, Señor te libera. Ahora eres una persona responsable. Ahora hasta te bañas y te sientes muy bien. Puedes caminar de frente. Y antes, todo tomado, el sábado salías de ahí sin ningún peso para la familia y todavía querías carne frita y tu Coca-Cola, tu salsa bien picosa. O sea, pero ahora Dios te libera, Dios te da tantas grandes bendiciones a tu vida, pero no eres para serle fiel. Antes anhelabas ser diferente, ahora ya Dios te dio esa familia para que tú la disfrutes. Ahora tienes que entender que Dios te hizo ese llamado, como a Eliseo le echaron ese manto para que él pudiera seguir adelante. Entonces, hermanos, se agolpaban, querían escuchar de Dios. Ahorita estamos orando, Señor, que se venga una tormenta, Señor, para descansar este día. Bueno, nos cansaremos tanto de Dios si antes se agolpaban para escuchar palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El lago de Genesaret, es decir, el mar de Galilea, que en algunas ocasiones también es llamado mar de Tiberias, y eso está en Juan 6.1 y Juan 21.1. Eso lo lee en casa, allá cuando esté en casa, Juan 6.1 y Juan 21.1. En realidad, se trata de un lago inmenso de agua dulce, a más de 210 metros bajo el nivel del mar, y sirve como la fuente principal de agua y comercio para la región de Galilea. Había mucha hambre de la palabra de Dios, se agolpaba la gente. Ese es un verbo que se refiere a la acción de acumularse o amontonarse algo, ya sea de manera física o figurada. Puede describir una multitud de personas o cosas que se juntan en un lugar. Ejemplo, la gente se agolpaba en las entradas de los conciertos para conseguir los mejores asientos. Entonces, hermano, yo creo que Dios es lo primero y Dios lo merece todo. Dios merece la gloria y estamos aquí, hermano, porque tenemos mucha deuda al Señor. No tenemos con qué pagarle, hermano. Realmente póngase a pensar por un momento cuántas maravillas Dios ha hecho en su vida. Cómo ha guardado a su familia. Tal vez no está aquí, pero Dios los ha guardado de una otra manera. Pero nosotros no queremos serle fiel al Señor, pero sí queremos que el Señor se interese en toda nuestra familia y la guarde y la cuide. Den un fuerte aplauso al Señor una vez más, aleluya.
el mismo Señor les dijo en el Antiguo Testamento, dice, mi palabra no es gravosa. No tienen que ir al otro lado del mar mi palabra, dice, la tiene cerca. O sea, la palabra de Dios ahí está, cerquita de nosotros. El Señor nos habla de una u otra manera. Es el mensaje de Dios, es palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿la estamos poniendo en práctica o la desechamos? ¿La escuchamos? Y se nos hace difícil ponerla en práctica. El pueblo de Israel la despreciaba también. Y estamos en los mismos tiempos, nada más que ahora más modernos, más sofisticados, pero viene siendo igual. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Juan 12, Juan 12 del 47 al 48, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vamos a tratar de hacer lo correcto de la traducción. Aquí está hablando el Señor que dice que Él no juzga, porque Él ha venido a salvar. Ahí se está refiriendo, hermano, cuando Él vino la primera vez. Él no vino a juzgar a nadie, Él vino a amarlos, Él vino a enseñarles la palabra y Él quería que se salvara la gente, porque venía con ese propósito, pero se llegará el tiempo cuando Él va a regresar, pero ya no como un corderito, como no, sino que va a venir con poder y autoridad, donde el Señor va a venir a juzgar a juzgar quién son los que realmente, o va a apartar más bien a los que se van a ir con Él y los que se van a ser juzgados. Entonces, hermano, porque dice, yo no juzgo, dice, a nadie, porque vine a salvar. Entonces, hermano, pero se llegará ese tiempo donde la misma palabra nos va a juzgar a nosotros, porque vamos a sacar algunas cosas, decirle, Señor, pero es que esto no lo sabía. Pero se te dijo más de 20 años allá donde estuviste en la tierra. Se te dijo de esto y del otro. Pero no me acuerdo. ¿No te acordaste? Entonces, porque esa misma palabra que hemos escuchado, ya no hay pretexto, dice, oh hombre inexcusable. Porque hemos escuchado muchos mensajes, mucha palabra hemos escuchado. Mensajes por aquí, mensajes por acá. Palabra aquí, palabra allá, profecía aquí, profecía allá. De muchas maneras el Señor o alguien se levanta y alguien dice alguna ilustración o algún ejemplo que es también profético, a veces no lo entendemos, a veces, pero es palabra de Dios que nos quiere enseñar algo. Pero luego sacamos, no, pero es que eso me la está tirando a mí. Y más no sabe que es mismo Dios tratando nuestras vidas. Por eso dice que la misma palabra nos va a juzgar en el día postrero, la misma escritura. Tú y yo la despreciamos, la misma palabra nos va a juzgar en ese tiempo, en ese momento. No he venido a juzgar al mundo es una referencia a la primera venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida viene a reinar y a juzgar al mundo entero. En la primera venida vino a dar la vida por todo el mundo y Él tenía ese amor por salvar a todos a través de las Escrituras o de su propia vida. Por los que rechazaron la misma palabra que habló, esa misma juzgará a los que rechazaron la palabra de vida eterna. Porque, hermanos, se va a cumplir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino que lo vine a salvar.
Dice, más los que no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Entonces, hermano, todo eso, la misma palabra de Dios en ese momento va a juzgarnos a todos de lo que no quisimos hacer en la tierra. La misma palabra te dice qué es lo que tienes que hacer. Orar, leer, ayunar, congregarse, visitar al enfermo, predicar la palabra. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo hago la voluntad de Dios. Ya vine a sentarme. Sí, es parte de eso. Pero hacer la voluntad es más allá. Oidor y hacedor de la palabra de afuera. Escuchas y allá la pones en práctica. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 11, verso 1. Hechos 11:1, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos no parecen haber planteado objeciones por la inclusión de Cornelio y sus compañeros gentiles. Los que iniciaron la polémica fueron los de la circuncisión, un grupo de cristianos judíos estrictos, tal vez de trasfondo fariseo. Quizás hayan sostenido que los gentiles que querían hacerse cristianos debían convertirse al judaísmo primero, lo que incluía la circuncisión y el cumplimiento de las leyes rituales. Sabemos la historia, lo que pasó cuando Pedro lo mandaron a traer, ¿se acuerda el centurión Cornelio? Que lo mandaron a traer a Pedro, pero estaba, dice la escritura, estaba orando en la azotea y tuvo hambre y tuvo un éxtasis y miró un lienzo, ya sabemos la historia de animales cuadrúpedos que dijo el Señor, Pedro, mate y come. Dijo, yo nunca he comido cosa inmunda o común. Y ahí es cuando el Espíritu le dice, ve con ellos, con los soldados de Cornelio. Y fue Pedro con otras personas de ahí. Y dice la Escritura que al llegar allá, los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, hermano, quiere decir que el Señor empezó a moverse ahí con los gentiles. Empezó a moverse de qué manera? Bueno, porque la misericordia de Dios, aunque sabemos la historia de Jonás, fue ahí donde el Señor inició para amar al gentil, que por eso Jonás, como predicó el hermano Marcos, Jonás no quería ir, ¿no? Porque era inicio de cómo empezaba Dios a amar a los gentiles, porque Dios quería que se salvaran esas personas. Ahora, en los tiempos de Pedro, la gente estaba salvándose también de los gentiles, aunque sabemos que hubo un gran problema después con Pablo y ellos que querían que esos gentiles también cumplieran la ley. O sea, la ley de Moisés, se circuncidaran los cristianos gentiles, pero al último nada más que no comieran cosas aguadas, fornicación y la sangre y comida de ídolos. Pero los gentiles, hermanos, estaban dispuestos a escuchar palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras. También Pablo dice que él estaba predicándole a los judíos, pero que se llegó un tiempo donde empezaron a rechazar la palabra de Dios, se sacudió el calzado, Pablo, dice, ustedes desprecian la palabra, me voy a ir con los gentiles, y de ahí inició su ministerio de maestro de los gentiles, predicándole la palabra de Dios, porque tenían hambre de Dios, no eran anoréxicos, tenían mucha hambre de Dios, querían más de Dios, los gentiles. Y eso, hermano,
una gran, pero gran bendición que hasta los judíos, ellos se impactaron como Pedro fue allá con los gentiles. ¿Cómo Pedro va a convivir con los gentiles? Bueno, porque dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos igual, al judío, al griego y a cualquier nacionalidad, de cualquier nacionalidad, porque Dios ama a todos. Entonces, hermanos, los gentiles tenían una gran, pero gran bendición sobre sus vidas, un gran avivamiento, y así Dios quiere con nosotros, que anhelemos la palabra de Dios, que poder nosotros decir, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero saber más de las Escrituras, quiero saber la historia de David, quiero saber cómo mató a ese gigante, quiero saber cuántas piedras fueron, si 3 o 4, quiero saber exactamente, porque el pastor ha dicho que 5, que 4, ya, voy a ver, voy a investigar, ¿qué tal si nomás me está cuenteando? Por eso es importante leer la palabra, para que llegando sigas estudiando estos textos y los analices. ¿Qué tal si te estoy predicando el libro del Mormón? Necesitas analizarlo. Vamos a leer ya por último, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses 2:13, ¿ya está ahí? 2:13 dice la palabra de esta manera, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El mensaje aquí de Pablo, de parte de Dios, se equipaba del Antiguo Testamento. Era el mensaje enseñado por los apóstoles. Pedro predicó a los gentiles, fue la palabra que Pablo predicó en el primer viaje misionero, que emprendió, actúa. La obra eficaz de la palabra de Dios incluye salvación, enseñanza, adiestramiento, guía, consejo, vitalidad, restauración, advertencia, recompensa, nutrición, juicio, santificación, liberación, enriquecimiento, protección, fortalecimiento, dar sabiduría, regocijo en el corazón y prosperidad. Regocijo en el corazón es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando es algo que no nos conviene, no, esa es palabra de hombre. ¿Cómo que de congregarme? Eso es palabra de hombre. ¿Cómo que leer la palabra? Eso es de hombre. Él quiere que yo lea. Él quiere que yo esté leyendo. ¿Qué? Si yo hago lo que yo quiera. No, yo nomás te digo lo que dice la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Escudriñar las Escrituras. Es bíblico, es lo que dice el Señor a todos. Pastores, evangelistas, profetas, a todos lo está diciendo. No nada más a los discípulos. Es a todos para que uno lea la palabra. Para que uno se dé cuenta lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Se imagina, hermano, todas estas grandes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, la palabra de Dios, todas estas que te leí ahorita, salvaciones, todo eso es para ti, para mí. Regocijarte, te has regocijado en el Señor. Pero es que estoy desanimado. ¿Ya leíste la palabra? No, es que no la he leído, me da sueño. Ahí es el problema. La palabra de Dios te va a dar fortaleza. Te va a dar conocimiento. Te va a dar liberación. Te va a dar salvación, restauración. Es la misma palabra lo que va a hacer en tu vida y en mi vida. Pero si no la leemos, vamos a estar libres vamos a estar dispuestos a que el enemigo nos ataque. ¿Por qué? Porque uno no está fortalecido, o sea, no está haciendo lo que tenemos que hacer y por eso el enemigo nos ataca en desánimos,
en malos pensamientos, en cosas en la mente. Por eso, porque uno no está leyendo la palabra, porque si estamos leyendo la palabra, tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermano, vas a hacer las cosas de Cristo, porque tienes la mente de Cristo. Entonces, hermano, te animo en el amor del Señor que leas la palabra, te alimentes de la palabra de Dios. Para todo hay tiempo, pero menos para la palabra. Tienes que hacer tus tiempos perfectos para que tú puedas leer las Escrituras y después, si quieres, practicas con tu hermano, con tu hermana, de lo que tú quieras. Pero primero es Dios, primero es la palabra de Dios para que estés fortalecido, fortalecida. Si no, vendrán desánimo, vendrán buenos pensamientos, pero si tú lees la palabra, va a haber fortaleza para tu vida. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios.